Y bien, ahora está con nosotros Alexandra Calderón Colman, médico y fundadora de Dreams Studios. Dreamers, ¿no? Sí. Estudios. Y bueno, ahora ella nos va a comentar un poco más porque nos va a hablar acerca de la importancia de incluir las emociones en nuestras clases. Y bueno, bienvenida. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, antes que nada presentarme con todos, mi nombre es Alexandra Calderón, soy médico y fundadora del proyecto educativo Dreamer Studio, que es un proyecto que se encarga de poder brindar clases a niños de una manera integral y personalizada. Qué lindo ese proyecto Dream Studio. Bueno, tengo que hacerte muchas preguntas, porque mira, fíjate, eres médico, Sí, así es. jovencita además, y eres fundadora de este proyecto que te apasiona mucho. Coméntanos, ¿cómo inicia una cosa con la otra? ¿Cómo la relacionas? Bueno, yo siempre he tenido un lado débil por los niños, siempre me ha encantado trabajar con ellos. Tengo una pequeña en casa también, ella es Ariana, tiene 11 añitos, y todo empieza hace unos años atrás en cuanto yo me mudo de Aruba para Perú, ¿no? Yo estaba acostumbrada a una educación muy enfocada al niño, muy enfocado a lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? En mi caso siempre me ha gustado el tema de la biología, del cuerpo humano, de poder ayudar a los demás. Entonces, cuando yo vengo a Perú, tengo ese choque cultural, ¿no? Con respecto a la parte académico, con respecto a la parte emocional, que es algo que no, lamentablemente en mi época al menos no se hacía mucho seguimiento. Entonces, bueno, cuando yo tengo a mi hija, esto se intensifica mucho más y me nace esta urgencia de querer aportar un poco, ¿no? Y es ahí en donde yo creo el proyecto, empiezo brindando clases de manera particular por mi parte a los niños. Y bueno, cuando me quedé sin manos es que me animo a poder contratar a más profesoras y darles las herramientas para que tengan esa misma visión que yo con respecto a querer adaptarnos y especificarnos hacia lo que cada niño necesita, ¿no? Ahora, tú has tenido la experiencia de ser una estudiante, de estar en las aulas y ver, y como bien lo dices, vienes de otro estilo, de otro enfoque de lo que es la educación. Así. Y vienes acá y tienes un impacto respecto a este cambio, y es que es ahí donde a ti te nace la preocupación y ese deseo por querer hacer que la educación emocional también se vea reflejada en las aulas de todas maneras, como lo has venido creciendo tú con eso, ¿no? Sí. Ahora, en esta educación emocional, ¿por qué crees tú que es importante? Bueno, los niños, a diferencia de los adultos, es algo que muchos no saben, se rigen bastante por las emociones. Si bien es cierto, estamos en una primera etapa de crecimiento en donde estamos aprendiendo nuestras emociones, los niños, todo lo que tiene que ver con sentirse bien, con querer aprender algo nuevo, se hace a través del sistema de recompensas cerebral, ¿no? Nosotros tenemos, todos los adultos, todos los humanos, tenemos este sistema de circuito cerebral que se viene a activar cuando hacemos algo bien, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que estamos en un examen, estamos en un aula, ¿no? Y, no lo sé, nos va muy bien en el examen y la profesora nos felicita. Ese sentimiento de bienestar que uno siente, de querer hacerlo bien, el ser reconocido, forma parte de la emocionalidad, forma parte de producir endorfinas por parte de nuestro cuerpo que nos hace sentir bien y querer hacer estas cosas de una mejor manera. En los niños esto se ve potenciado a un 1000%. Los niños es por eso que dicen que aprenden a través de los juegos, porque hay incentivo, porque hay motivación. Entonces, si bien es cierto, es importante tener en cuenta los objetivos académicos, si nosotros juntamos eso con la parte emocional. Y con emocional no solamente me refiero a decir al niño qué bien lo haces, ¿no? Sino también incluir dinámicas en clase que pueda aportar un espacio para el niño de poder expresarse. Pues vamos a tener clases que no solamente les sirvan para un corto plazo, sino que les sirvan para toda la vida, ¿no? Como bien lo dices, lo que es la educación emocional prima mucho y va a definir el futuro de esa persona, ¿no? Porque como bien dices, ese entorno del niño, la maestra en la casa, padres y maestros que piensen desde la mirada del niño de que es una persona que es capaz de sentir, capaz de elegir también, ¿no? Entonces, la importancia que representa la educación emocional y que los adultos tengamos muy claro esto, ¿no? Entonces, Claro. para ti, desde el punto de vista de los adultos, ¿cuál sería ese rol que jugamos en esta educación emocional, en la importancia de las
Yo creo, y pasa, como adultos, como padres, a veces incluso como profesores, nos enfocamos mucho a veces en los objetivos académicos. En los conocimientos. Claro, queremos que nuestro peque, como sea, se aprenda el abecedario, por ejemplo, ¿no? Pero no nos tomamos un momento para ver tal vez por qué el pequeño no está prestando atención, ¿no? Por qué el pequeño tal vez no está entendiendo las cosas de una manera que se supone que debería de estar haciendo, ¿no? La falta de una emocionalidad en clase se va a notar muchísimo por un cambio en conducta en el alumno. Si nosotros nos sentimos frustrados, por ejemplo, usted y yo, no nos sale, lo expresamos. Porque conocemos esta experiencia de primera mano, conocemos estas emociones. En los niños no. Ellos están en un proceso de descubrir emociones nuevas, emociones simples, emociones compuestas. Entonces es un poquito más difícil para ellos expresar y decir me siento frustrado, si es que nunca lo han sentido, o más importante aún, si es que nunca le han preguntado, ¿no? Entonces, en resultado, vamos a tener un alumno que está frustrado en clase, no te presta atención porque no entiende y no tiene las herramientas de nosotros los adultos para ellos, para que puedan finalmente expresar cómo se sienten. Entonces, finalmente, claro, damos la clase, cumplimos con el objetivo de dar conocimiento, pero ¿qué tanto de ese conocimiento realmente ha quedado en el niño? ¿No? Es por eso que es necesario que hayan proyectos que se enfoquen no solamente en clases grupales, sino en la individualidad de cada uno y dar espacios en clase en donde el niño pueda aprender a expresarse, en donde no solamente hayan objetivos de conocimiento, sino que hayan objetivos emocionales que puedan trabajar juntos con su profesor, ¿no? Y en este caso incluso con los padres. ¿Y cómo hacer, por ejemplo, cuando nuestros niños, porque lo que buscamos es que el niño sea crítico, Sí. que aprenda a decidir, a decir también, y cómo hacemos cuando a veces los niños no se portan tan bien, ¿no? Y entonces empiezan a pelearse entre amiguitos, o te dice, ya me aburrí de eso que estás cantando, cántame otra canción. ¿Cómo manejar esas conductas inadecuadas en un ambiente emocional saludable? Bueno, en primer inicio es identificar cuál es el problema, ¿no? Y para eso es necesario la empatía y entender que problemas que para nosotros puede resultar pequeño, para el niño puede estar afectándolo a tal grado de no estar aprendiendo, no estar con la predisposición para aprender. Segundo punto, escuchar, ¿no? Escuchar con atención, no solamente oírlo, sino escuchar, hacer preguntas, interactuar con el problema, ¿no? En tercer lugar, llegar a una solución juntas. Preguntar cómo eso te hace sentir. Si ven que es algo que está realmente interrumpiendo con una dinámica, con una clase o con el tiempo que pueden estar pasando en casa, busquen un espacio para crear una dinámica juntas. Lo que nosotros hacemos en nuestras clases usualmente, por ejemplo, yo siempre le digo a mis profes, tengan esto en cuenta, un niño que viene desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde del colegio y tiene que venir a su clase con su MIS de 4 a 5 y media de refuerzo. ¿Cómo te sentirías tú? Estarás frustrado, estarás cansado, entonces siempre abordarlo desde ese lado. Y finalmente incluir pausas activas o dinámicas de 5 minutitos de break que saquen al alumno del punto de foco que es la clase, para darle al cerebro un poquito de tiempo para rebobinar, recalibrar y luego retomar nuevamente la clase. Si vemos que el alumno pues aún así está un poquito movido, es porque probablemente hay algo de trasfondo que tenemos que manejar. Y en ese caso yo personal siempre recomiendo suspender la clase un rato y pues ver más a fondo cuál es el problema y poder trabajarlo juntos, ¿no? Entiendo que tú trabajas con grupos de niños después de las clases. Después de las clases, Ya. así es. Entonces aquí yo quiero que tú me digas, ¿no? Tú recibes niños de todas las escuelas. Sí, de recibimos, diferentes escuelas, no de una así sola es, escuela. así Entonces, es. en esa aula que ustedes recepcionan a los niños, ustedes pueden apreciar los distintos estados emocionales y el entorno, no solamente de la familia, sino de la escuela, cómo es que vienen los chicos, cómo hacen ustedes para manejar todas esas islas que cada uno tiene su individualidad y su propio problema y la propia realidad que trae, ¿no? ¿Cómo Claro. lo manejan? Bueno, para empezar, nuestras clases son individuales. Entonces, personalizadas. Personalizadas. Eso nos da la oportunidad de poder trabajar con cada niño respetando su individualidad. No solamente tienen distintas personalidades, sino al momento de aprender incluso tienen distintas formas de aprender, distintos estilos de aprender que nosotros tenemos que identificar. Entonces, cuando los niños ingresan al proyecto, para empezar lo que se hace es tomarles como una prueba
para poder identificar cuáles son estos estilos de aprendizaje y el ritmo de aprendizaje, ¿no? Ningún niño aprende con la misma rapidez que otra persona, Así es. ¿no? Y yo entiendo que en los colegios, pues al trabajar con grupos, es difícil que nosotros llevemos el mismo ritmo y el mismo estilo para todos. Es por eso que nosotros entramos en ese estilo, ¿no? En ese ámbito de poder identificar qué tipos de aprendizaje tienen, identificar el tipo de emocionalidad, situaciones en casa, situaciones en el colegio que pudieran estar afectando también el rendimiento, porque aunque no lo crean, no solamente es el hecho de que el alumno no entienda la clase de matemática o no. Puede haber cosas de fondo que pudieran estar afectando también. Nuestra chamba es poder justamente identificar cuáles son esos factores distractores y trabajar con ellos, ¿no? Y que ya la neurociencia lo ha demostrado, ¿no? Sí. Que el aspecto emocional, y tú como médico lo sabes, el aspecto emocional sí influye. Freire dice Sí, incluso que es solo se fundamental. aprende aquello que se ama. Entonces, si va a una escuela donde la profesora está muy saturada y muy concentrada en los aprendizajes, en el logro de los aprendizajes, pero se olvida de la parte emocional, del preguntarle, porque imagino que cuando tú los recibes de una manera vienen estresados y cuando les das ese trabajo personalizado, de pronto ves esos logros. Me imagino que tú ves a un niño, lo logré, Miss, ahora puedo, y también expresa, ¿no? Lo expresan, saben expresar cómo se sienten, saben decir qué cosa les parece difícil, qué cosa les pareció fácil. Entonces, al final de las clases es necesario que hagamos un input también, Claro. un insight, ¿no? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué es lo que te ha parecido fácil y qué es lo que te ha parecido un poquito más complicado? Porque eso nos da espacio a nosotras como profesoras para seguir personalizando. Ahora, no solamente es importante la emocionalidad con los niños, hay un punto acá con las profesoras también, ¿no? Nosotros, para poder dar emocionalidad, tenemos que estar en un estado de una emocionalidad armonioso, ¿no? Que el niño pueda, los niños son esponjitas, tanto en la parte académica como en la parte emocional también. Si nosotros llegamos a clase con una energía baja, no vamos a esperar que el alumno tenga una reacción predispuesta a recibir la clase, ¿no? Tener eso en cuenta también. ¿Y cuál es el consejo que nos darías a las maestras? Porque somos seres humanos, también tenemos días malos, días buenos, días en que estamos muy felices y días en los que estamos muy apagados, ¿no? ¿Qué hacer ahí? Bueno, para mí indicar que está bien no estar bien a veces, es parte de la vida, es parte de crecer. Las herramientas que nosotros consigamos para nosotras mismas, como maestras, crecer, van a ser los mismos que al final vamos a poder enseñarle a nuestros alumnos para poder expresar correctamente sus emociones y poder trabajar con ellos, ¿no? Yo siempre le digo a mis profes, podemos tener miles de problemas, pero siempre tengamos esa capacidad de compartimentarlo, ¿no? Agarramos una bolsita, metemos los problemas ahí, una horita no nos va a hacer nada, lo damos todo con nuestros alumnos y al terminar la clase, la bolsita y nos lo llevamos y obviamente vemos una forma de poder trabajar con esta casa para mejorar. Así es. Bien, muchísimas gracias. No, a ustedes. Un honor tenerte y gracias por tus consejos. Esperamos tenerte muy pronto por aquí porque de verdad que esto siempre es bueno, nutrirnos, alimentarnos y qué mejor que tú que tienes a los niños y que tienes también la experiencia y el conocimiento para poder trabajar con ellos. Claro Muchas que gracias. sí, Miss, muchas gracias y nada, les invito a todos a poder seguirnos en nuestras redes como eliadreamersperu.com y nada, muchas gracias por tenerme aquí. A ti, muchísimas gracias, queridos amigos. La doctora Esther Álvarez Bolaños nos dice el desarrollo de las habilidades socioemocionales en la infancia en la educación integral. El desarrollo de habilidades socioemocionales debe formar parte fundamental de la educación integral de niñas, niños y jóvenes, quienes a lo largo de su vida y conforme vayan creciendo irán enfrentando grandes retos. El enorme desafío, además de lograr un proyecto de vida y de construir relaciones sanas con los demás. En todo ello, el manejo de las emociones, la gestión asertiva de las respuestas emocionales, un actuar emocionalmente inteligente que conecte la emoción con la inteligencia, con la racionalidad, va a definir mucho de lo que ellos sean en la vida. Estos aprendizajes son muy importantes, son aprendizajes de vida precisamente, porque a lo largo de su existencia tendrán que enfrentar frustración, dolor, tristeza, pérdidas,
y tendrán además que aprender a ser resilientes. Para todo eso sirve el desarrollo de las habilidades socioemocionales, que deben desarrollarse en un proceso de alfabetización emocional a la par de la alfabetización escolar. Creer que se puede es hacer que suceda. Hasta la próxima.